pregunta que voy a hacer, y en general, cuando hago una pregunta no sé la respuesta. En este caso creo que conozco la respuesta, pero me importa hacerte la pregunta igual. Porque si vos tuvieras que mirar, ¿cuánto tiempo hace que das la cátedra de biología molecular o introducción a la biología molecular y celular? Sí, más o menos. Este año es la cursada número 29. 29 años. 29 años dando la misma materia. Sí, es decir, dando un conjunto de profesores y docentes auxiliares. Esa misma materia, digamos, te tiene como profesor dando teóricas. Sí. En estos últimos 9 años, si vos miraras una teórica que preparabas hace 9 años o casi 10 y la que das hoy, ¿difieren? Sí, difieren porque todos los años incorporo transparencias o filminas nuevas. O sea, pasan cosas que han pasado cosas que modifican las clases teóricas tuyas. No solamente eso, sino que como empezamos en el mes de marzo, yo les cuento a los alumnos que quizás durante la cursada de la materia, en el mes de mayo, en el mes de junio, surja algún hallazgo publicado en la literatura científica que valga la pena ser comentado como parte de la materia y que todavía no sabemos lo que es. Al mismo tiempo, y ahora mirando un poco al futuro, pero también haciendo una revisión en el pasado, cuando vos eras estudiante de doctorado y después postdoc en la Fundación Campomar, cuando estuviste en el... que un argentino tuviera publicaciones en las revistas más preponderantes dentro de tu área, Nature, Cell, en fin, la Science, era raro. Sí, era raro, y la verdad es que si bien la Argentina todavía no compite como país en las ligas superiores de la publicación de ciencia básica, el número de trabajos hechos en la Argentina que en los últimos 10 años han vencido la barrera de las grandes revistas, de las revistas más importantes, ha aumentado, diría yo, brutalmente. O sea, hemos tenido papers de muy buenos grupos en Science, en Nature, en Cell, en las revistas que vos mencionaste. Y eso no ocurría cuando yo era estudiante de doctorado. O sea, teníamos al doctor Leloir, que había recibido el premio Nobel y que era un excelente científico, pero incluso su grupo no lograba publicar en este tipo de revistas tan exigentes. Y eso habla de una evolución que posiblemente se debe a varias causas. Una causa es el afianzamiento de la democracia y de los medios de financiamiento que provienen del Estado, y la otra causa es el apoyo particular a la ciencia que se manifestó en los últimos 2 gobiernos, de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Y hay una tercera causa que es el advenimiento de las conexiones a través de Internet que permiten a países periféricos como el nuestro estar en contacto directo con los centros de publicación y de generación del conocimiento en tiempo real. Por lo tanto, eso hace mucho más ágil a tal punto que las revistas aceptan las publicaciones o las ponen en referato cuando uno las somete a través de Internet, o incluso a los propios investigadores argentinos nos mandan para referear, para evaluar trabajos de otros investigadores, cosa que antes era imposible porque se tenía que hacer por correo y tardaban meses las cartas. Entonces ahora hay un acceso, la globalización de las conexiones es mucho mayor, y eso permite que ciertos países podamos, si tenemos el talento, sobre todo el talento de los jóvenes y el financiamiento, acceder a esas revistas. Ahora bien, eso ha permitido en los últimos 10 años, por ejemplo, ha habido una inversión en ciencia y tecnología que, independientemente de una cuestión partidaria, no política, porque si esto es hacer política, digamos, obviamente hay una... ¿Vos me querés decir algo? No. O sea, creo que hay una intencionalidad, hay una direccionalidad. Se ha generado un Ministerio de Ciencia y Tecnología que es un aporte importantísimo, siempre y cuando después sea respaldado. Pero lo ha sido. O sea, la participación de Lino Barañao como ministro de Ciencia y Tecnología es un cambio casi dramático, como suelen decir los norteamericanos, para un antes y un después. Y además hay una... Pero empezó antes de que Lino fuera ministro, cuando él era presidente de la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología. Ya hubo iniciativas cuando Daniel Filmus era ministro de Educación, que se ocupaba del área de Ciencia y Tecnología, iniciativas de jerarquizar el sueldo de los investigadores, aumentar el número de becas doctorales y abrir la entrada a la carrera del CONICET. Esas son medidas muy importantes, y yo diría que en este momento estamos en una especie de crisis de crecimiento, porque muchos de esas becas doctorales generaron doctores, esos doctores se recibieron y
no pueden, lógicamente, todos ellos entrar a la carrera del investigador del CONICET porque el número de plazas es menor que el número de doctores que se generan. Y lamentablemente tampoco lo que ocurre es que el sistema productivo argentino o el sistema de la administración central gubernamental no está ofreciendo puestos para esos doctores que se gradúan. Entonces, hay algo que habría que en ese sentido... ¿Y la industria privada? La industria privada tampoco. Sistema productivo. Yo me quedaría charlando con vos mucho tiempo, pero quiero enfocar un tema, para cerrar la nota, un tema que me parece ríspido, me parece controversial y que tiene que ver con una suerte de enfrentamiento que muy pocas veces abordado, que tiene que ver, que hay entre las ciencias sociales y las ciencias naturales o exactas. O sea, si bien todos formamos o se forma parte del mundo científico argentino en particular, podría decirlo en general, hay dentro una suerte de pugna, lucha, discusión, esto es ciencia, esto no es ciencia, lo que hacen ustedes, lo que hacemos nosotros. ¿Cómo se mira eso? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, pienso que esa discusión que existe, vos tenés razón, está también enmarcada en una discusión sobre qué peso se le da a la investigación básica en contraposición al peso que se le da a aquella investigación que tiene por objeto generar bienes y servicios en un corto plazo. Entonces yo lo voy a poner en estos términos porque las dos contraposiciones están relacionadas. Para mí las ciencias aplicadas, digamos, a la transferencia tecnológica forman parte de la táctica, pero el apoyo a la investigación básica forma parte de la estrategia de un país. La estrategia es a largo plazo y un país que no apoye la investigación básica, no realiza esa estrategia, va a caer la estrategia y va a caer la táctica. Entonces, esa antinomia me parece que incluye al problema de la discusión entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, porque las naturales parecen más naturalmente estar ligadas a la aplicación, mientras que las sociales están más ligadas a la teorización. Pero yo me pregunto que en la estrategia no es solamente necesaria la física, la química, la biología, la matemática, sino también la historia, la sociología, la filosofía, la psicología, porque nos hacen comprender la realidad, aun cuando las investigaciones que estas disciplinas hagan no tengan un bien o un servicio inmediato. ¿Te imaginas que dentro de 10 años nos sentemos en alguna parte haciendo también una nota? Más canas no sé si no, tendremos. Más canas ya no vamos a tener pelo en aquel momento. Yo soy más grande que vos. Pero quiero preguntarte, ¿te imaginas dentro de 10 años empezando la 20ª temporada de Científicos en Industria Argentina? Sí, claro que sí. Sí, pero no con nosotros. Va a haber otros, más jóvenes. ¿Por qué no? No. Vos sabés que, bueno, esta es una verdad de perogrullo. La concepción de tercera edad y de vejez ha cambiado brutalmente en el mundo. Eso lo decimos nosotros que tenemos esta edad. Pregúntale a un chico de 20 o 30 años. Yo creo que si te acompaña la salud física y mental, la capacidad creativa del ser humano se ha extendido mucho. Por eso se produce el cuello de botella. Nosotros no queremos salir de los lugares que estamos. No, yo te aseguro que a los 65 años voy a hacer uso del derecho a jubilarme como profesor en la Universidad de Buenos Aires. A mí me quedan 2. Seguiré siendo investigador, pero profesor me jubilaré. ¿Como periodista puedo estar? Sí, dale. Yo te ayudo. Se llama Alberto Kornblit. Empezamos a recorrer entonces la 10ª temporada de Científicos en Industria Argentina con un pequeño lujo que nos dimos, que es tenerlo como invitado especial. Gracias, Alberto. Nosotros seguimos así en Científicos en Industria Argentina. Esta semana se inauguró la primera planta de anticuerpos monoclonales para producir medicamentos biotecnológicos contra el cáncer. Los monoclonales son anticuerpos, pero que se producen en el laboratorio, en grandes tanques, donde se cultivan células que producen grandes cantidades de estos anticuerpos, que tienen la característica de ser extremadamente homogéneos y específicos. Esto permite que al desarrollar un medicamento con estos anticuerpos monoclonales, estos van a ser extremadamente selectivos y van a permitir un ataque muy específico de blancos presentes, por ejemplo, en las células cancerosas. Esta es una planta de 1.500 metros cuadrados,
tiene una capacidad productiva que va de 500 a 1000 litros de fermentación o de cultivo celular. Y vamos a producir en primera instancia 4 anticuerpos monoclonales, pero creo que lo que es importante es que la tecnología para producir anticuerpos se puede considerar una plataforma tecnológica, en el sentido que si vos tenés una planta que es capaz de producir un anticuerpo, esa misma planta es capaz de producir otro. Es como una planta productora de autos. En todo caso habrá que hacer pequeños ajustes, pero el concepto es, ahora hay una planta que es capaz de producir anticuerpos. Nosotros hemos establecido un consorcio que nos gusta decir que une múltiples saberes. Somos complementarios y en el desarrollo y producción de estas nuevas medicamentos vamos desde la escala de laboratorio hasta la cama del paciente y la comercialización de productos. Entonces creo que es uno de los pocos ejemplos en la Argentina donde podemos hablar de un desarrollo integral que cubre todas las etapas. En el caso específico nuestro, el Laboratorio de Oncología Molecular va a tener a cargo la etapa preclínica de estudios vinculados a estos nuevos productos, estos monoclonales. Los estudios preclínicos son muy importantes porque permiten caracterizar de alguna manera, primero, la efectividad de estos compuestos que atacan selectivamente, por ejemplo, a células tumorales, y segundo, también pueden ser explorados su actividad, su seguridad, su tolerancia en animales de experimentación. La producción de estos anticuerpos monoclonales en nuestro medio va a permitir la disponibilidad de medicamentos altamente innovativos que se van a complementar a las terapias convencionales del cáncer. Me estoy refiriendo a la cirugía, a la radioterapia, a la quimioterapia. Por tanto, se va a ofrecer a la población medicamentos de menor costo y de un impacto muy importante a nivel sanitario y específicamente una enfermedad como es el cáncer. Hace muchos años, cuando hacíamos Científicos Industria Argentina, allá creo que fue por el año 2003, y yo he visto el video de lo que voy a decir ahora otra vez, lo he visto y como cualquier persona que se ve 9 años más joven, me veo más joven, más flaco, con pelo negro y etcétera, y seguramente mucho mejor que ahora. Lo que quiero hacer ahora es reproducir aquello que hice, pero sin ponerle el título. O sea, en aquel momento yo empecé diciendo, ahora quiero hacer algo, les pido que me presten un poco de atención, quiero hacer algo que ustedes escucharon en el colegio, bla, 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 pero ahora no quiero ponerle el título. Ahora quiero contar la historia. Y en todo caso después, cuando termino, vamos juntos a ponerle un nombre. El asunto es así. Supónganse que ustedes tienen un triángulo. Un triángulo que se llama rectángulo, este ángulo es de 90 grados. A esta longitud la voy a llamar A esta la voy a llamar B y a esta la voy a llamar C. Hasta acá está todo claro. Un triángulo, la única diferencia es que no es un triángulo cualquiera, sino es un triángulo que es rectángulo acá. Ahora, hagan de cuenta que yo esto lo tengo hecho con una soga, de manera tal que, y esto está hecho con piolín, con un clavo. Hay un clavo acá y un clavo acá. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a sacar el clavo de aquí y lo voy a poner así. Si saco el clavo de ahí va a quedar A acá y acá va a quedar B. Este cachito va a ser B. ¿Estamos de acuerdo? Esto es A y hagan de cuenta que esto es B. Y voy a fabricar un cuadrado, así, en donde esto va a volver a medir A y esto va a medir B. Esto va a medir A y esto va a medir B. Esto va a medir A y esto va a medir B. O sea, lo que hice fue un cuadrado, pero de lado A más B. Es como si hubiera estirado el piolín así. Y quedó esto. Y acá voy a hacer otro igual. De la misma medida. En donde voy a poner acá otra vez A y acá B. Y voy a poner ahora acá B y acá A. Y voy a agarrar y voy a poner así. Fíjense lo que pasa. Voy a poner hasta acá A, acá B. Va a quedar así. Esto va a ser A, esto va a ser B. O sea, he escrito dos cuadrados iguales de lado A más B. Son dos cuadrados iguales. Y ahora quiero que contemos juntos cuántas veces está este triángulo. Acá está A, acá está B. Entonces si hago así, acá está una vez este triángulo. Si yo hago así, acá está A, acá está B y acá está este triángulo. Si hago así, acá está A, acá está B y acá está este triángulo. Y lo mismo acá. O sea, acá está A, acá está B y acá está otra vez el triángulo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá?
Ahora, si miro acá, este es otro cuadrado igual que este, y ahora el triángulo lo encuentro en otros lugares. Acá está A, acá está B. Entonces acá está una vez. Acá está A, acá está B, acá está dos veces. O sea, en este lugar que está acá, está dos veces el triángulo este. Y aparece otra vez acá. Aparece A y B, A y B. O sea que aparece otra vez dos veces. 1, 2, 3, 4 veces. 1, 2, 3, 4 veces. O sea, acá está 4 veces el triángulo y acá está 4 veces el triángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda esta área, acá está 4 veces el triángulo, esta área sobra. Pero ¿esto cuánto medía? Si esto es A y esto es B, esto medía C. Y esto es C. Y esto es C, y esto es C. O sea que lo que queda acá es una superficie de C por C, lo que se llama C al cuadrado. Como cuando uno entra a una habitación y le dicen es una habitación de 2 por 4. ¿Qué quiere decir de 2 por 4? Que mide 2 metros por 4 metros. Si fuera de 3 por 3, sería de 9 metros cuadrados. 3 por 3, o sea, 3 al cuadrado. En este caso es C al cuadrado. Esta superficie que está acá es C al cuadrado. Esta superficie que está acá es A por A. O sea, es A al cuadrado. Y esta superficie que está acá es otro cuadradito, es B al cuadrado. Entonces acá quedó A al cuadrado, acá quedó B al cuadrado. Y esta que quedó acá adentro es C al cuadrado. Pero esta superficie tiene que ser igual a esta más esta, porque el cuadrado grande es el mismo. Y los 4 veces que está el triángulo, lo estoy sacando acá y la estoy sacando acá. O sea, el área esta más el área esta, o sea, A al cuadrado más B al cuadrado, tiene que ser igual a C al cuadrado. Espero que esto se entienda, pero lo extraordinario de esto es que esto es el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice, si uno tiene un triángulo rectángulo, en donde estos son los catetos, A y B, y uno toma el cuadrado de un cateto, o sea, un cateto significa un lado, uno toma el cuadrado de un cateto, y el cuadrado del otro cateto, y lo suma, eso es igual al cuadrado de lo que se llama la hipotenusa, o sea, de C. Entonces, esta es la demostración que lo que Pitágoras hizo hace muchos años en Grecia es una cosa muy sencilla y además muy evidente. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. De esta forma cerramos este programa de hoy de Científicos Industria Argentina, siempre por Canal 7, la televisión pública. Nos reencontramos en una semana, como hace casi 10 años.